Entrevista. Ya le contaba desde el inicio del programa que 7 de 10 integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos rechazaron a través de una carta pública la formación del Instituto Nacional Electoral, como lo publicó la presidenta de la comisión. Y vamos a hablar al respecto con Adalberto Méndez López, integrante del Consejo Consultivo de la CNDH. ¿Qué tal, Adalberto? Muy buen día y bienvenido a Imagen. Pascal, ¿qué tal? Muy buenos días, estoy a todo tu auditorio. Cuéntanos un poco en contexto. Tengo entendido que sí hubo una discusión que tenía que ver con la restricción de derechos políticos, pero que lo aprobado, lo discutido y aprobado nada tiene que ver con la recomendación que emitió la presidenta de la CNDH. Exactamente, Pascal. Mira, déjame poner un poco de contexto. La recomendación que justamente hace referencia el comunicado que emite la Comisión Nacional, que es la 44/2022, establece de alguna u otra manera una relación sobre actos históricos, ¿no? Y la recomendación realmente no versa sobre un tema de carácter electoral, más bien habla sobre hechos históricos del pasado que de alguna u otra manera constituyeron violaciones a derechos humanos, y la recomendación general lo que busca hacer es un instrumento sobre memoria histórica y evidentemente también que dé pasos de alguna u otra manera para temas de carácter de justicia transicional. Ahora, esa recomendación en ningún momento establece o dice lo que el comunicado que se compartió por parte de organismos hace algunos días menciona, ¿no? Como la transformación del INE. Si alguien, cualquier persona que lea esa recomendación, la cual está íntegra en el Diario Oficial de la Federación, se van a dar cuenta que en ningún momento dice lo anterior. Y la recomendación de entrada se apega estrictamente a lo que tiene que hacer un instrumento de esa naturaleza, que es tutelar o velar por los derechos humanos y fortalecer los sistemas de protección de los mismos, ¿no? En ese sentido, el comunicado que emitimos, y ahí me gustaría hacer una precisión, ya no somos 7 de 10. En octubre tuvieron que rotar 2 consejeros porque así lo establece la ley. Entonces Ajá. fuimos 7 de 7. 7 de Es 7. decir, la totalidad de los consejeros, con excepción evidentemente de la presidenta de la Comisión Nacional, que también forma parte del Consejo Consultivo. En total fuimos la totalidad de los consejeros. Ya, entonces, ¿de dónde sale esta recomendación, dirías, Adalberto, perdón? Bueno, el comunicado más bien realmente lo desconocemos, por eso el comunicado que emite la Comisión Nacional probablemente es una interpretación que nosotros no hicimos, es una interpretación que nosotros no avalamos, es una interpretación que definitivamente no acompañamos. De entrada, porque una interpretación, y si la recomendación dijera lo que está justamente diciendo el comunicado de la Comisión Nacional, pues de entrada pudiera transgredir, ¿no?, el mandato constitucional que tiene la Comisión Nacional en la materia, y que de alguna u otra manera quedan muy claras las restricciones y los alcances de la Comisión Nacional, ¿no? Si recordamos el 102 apartado B del Plan Ley Fundamental, habla de una restricción en materia electoral y jurisdiccional para asuntos electorales y jurisdiccionales. Y si tú te vas a la ley en el artículo 7, fracción primera, la restricción es muy clara, ¿no? De hechos o resoluciones en materia electoral. La recomendación en ningún momento se mete esos temas, ¿no? Son recomendaciones en el ejercicio de derechos humanos en el área de los derechos político-electorales, como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 25, ejercicio de derechos humanos, no asuntos o resoluciones de carácter electoral. La interpretación que haga la comisión no es lo que se discutió ni es la esencia de la recomendación. La recomendación, lo vuelvo a mencionar, es una recomendación que versa sobre memoria histórica. Ya, sobre hechos del pasado, Así es. de tiempos lejanos. Dos preguntas. ¿Qué le hace esto al prestigio de la comisión, esta recomendación, en tu opinión? Mira, yo creo que es un tema delicado y de verdad, ojalá que se rectifique. Porque creo que más que el prestigio, lo que un comunicado de esta naturaleza puede advertir o puede llegar a impactar es en cuestionar severamente la independencia del órgano garante de los derechos humanos. Que es su fortaleza, ¿no? Así es, que debería ser completamente independiente y sin ningún tipo de asociación partidista o defender intereses políticos. ¿Cabe aquí alguna acción? Porque hay quienes han planteado recurrir al Poder Judicial, hay quienes también están llamando a la salida de la presidenta de la comisión.
Esto, digamos, después de la aclaración que ustedes han hecho del Consejo Consultivo, pues aquí queda o todavía habría algo que hacer al respecto. Mira, el Consejo, desafortunadamente por ley, tiene funciones muy limitadas, ¿no? Pero quisiera recordar que tanto las y los consejeros como la titular de la Comisión Nacional llegamos por el mismo proceso de elección. A nosotros nos elige el mismo proceso que establece la Constitución y la ley, que es justamente el que conduce el Senado de la República. De alguna u otra manera, quien tiene esa facultad, y no solamente lo digo para solicitar la comparecencia de la titular, también podrían solicitar la comparecencia de nosotros y nosotras los consejeros, y estaría bien, es un ejercicio de participación ciudadana y de rendición de cuentas. Si hay algo que aclarar o hay algo que de alguna u otra manera se pueda necesario, lo tendría que hacer el órgano que nos eligió, que es, insisto, el Senado de la República. Entonces yo creo que ahí de alguna u otra manera exige la reflexión sobre si es necesario que la presidenta o las y los consejeros que acudamos a comparecer. Creo que creo que de alguna u otra manera también es un ejercicio de rendición de cuentas y que de alguna u otra manera exigir o pedir este tipo de cuestiones fortalece al propio organismo. Habrá que ver qué decisiones o qué toma como actuar a partir de ahora el Senado, que es, vuelvo a insistir, el órgano que nos eligió. Ya, una última pregunta, me quedan unos segundos nada más, pero simplemente para tenerlo claro, ¿la presidenta de la comisión puede emitir recomendaciones que no hayan sido discutidas o avaladas por el Consejo? Únicamente, a ver, ese es un muy buen punto. Las recomendaciones generales son instrumentos que se tocan de carácter colegiado, es decir, se ponen a consideración del Consejo Consultivo, el Consejo Consultivo las discute y se aprueban para su emisión. Las únicas recomendaciones que pueden emitirse y que pasen por el Consejo Consultivo son las que son de carácter individual, es decir, por hechos particulares. De Las acuerdo. recomendaciones generales pasan forzosamente por el Consejo Consultivo. Pues Adalberto, te agradezco mucho la comunicación. Gracias a ustedes, excelente día. Gracias, Adalberto Méndez López.